Bueno, hemos estado viendo las fiestas de Jehová y este estudio es para que podamos ver y apreciar ver y apreciar, pues de muchas maneras Dios nos muestra su plan, su proyecto. El Señor desde el principio reveló lo que era hasta el final. Entonces, a través de las 7 fiestas es una de las maneras en las que el Señor nos revela todo su plan glorioso. Y hemos visto 5 fiestas, llegamos hasta la fiesta de las trompetas. Hoy vamos a ver la 6ª fiesta. Y dijimos que la 5ª fiesta, que fue la de trompetas, era un llamado de Dios para nuestras vidas. Era una manera de una alerta, ¿verdad? Dijimos que la trompeta era una alerta de Dios para nuestras vidas, y que la trompeta llamaba pues a reunión, a batalla, que la trompeta estaba avisando de algún peligro, algo. Y así es las trompetas que el Señor está sonando en estos tiempos, ¿verdad? Estamos en el tiempo en el que el Señor nos está llamando, nos está alertando, nos está convocando, nos está reuniendo como su pueblo, y va a tener un cumplimiento, en la historia va a tener un cumplimiento. Entonces, bueno, aquí les quiero compartir lo que preparé de estudio. Nada más permítanme un momentito, por favor. Aquí lo voy a agregar rapidito. No se había enviado. A ver si ya, Isaac. Ahora sí, esperemos que ya. Sí, a ver, esperemos que ya. Bueno, entonces, hoy vamos a ver la fiesta de la expiación y vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico capítulo 23. Hemos estado ahí en Levítico 23, que es en donde se nos describen todas las fiestas. Levítico capítulo 23, y vamos en el versículo 26. Entonces nos describe la fiesta de la expiación, y vamos a leer del 26 al 32, en donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo. ¿Sí se acuerdan que en el mes séptimo el primer día fue el día de la trompeta? El día el que nadie sabe, ¿se acuerdan? Dijimos que era el día del que nadie sabe, ni la hora. ¿Por qué? Pues porque tenían que esperar a que se viera la luna nueva, y al momento que se veía lo anunciaban y sonaba la trompeta. Y eso es un detalle bien hermoso, porque vemos en el Nuevo Testamento cómo el día de la venida del Señor nadie sabe ni el día ni la hora. Y ese es el cumplimiento de esa fiesta de las trompetas. Entonces dice, ese fue el primer día, fue el de las trompetas. Ahora 26 es al 10º día. Será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Hasta el 32. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿No? Pues qué raro. No se quiere ir la presentación, y no sé por qué. Pero es que las cuestiones estas de las actualizaciones y todo eso, ¿verdad? Tal vez. Bueno,
En Levítico 16 viene la descripción nada más específicamente de esta fiesta. ¿Y saben por qué es tan importante esta fiesta? Es la fiesta más solemne de todas de las 7 fiestas, era la fiesta más solemne de todas. Y vamos a ver todas las razones por las cuales es la fiesta más solemne. La palabra expiación, pues para nosotros en español, pues tiene nuestro significado, ¿verdad? Pero yendo a la palabra original del idioma hebreo, la palabra expiación significa cubrir completamente. Eso significa la palabra expiación. También significa aplacar o cancelar. Y esa es la idea en relación con nuestro pecado. En esta fiesta, en este día, ya dijimos que la palabra fiesta no es el mismo significado que para nosotros, ¿verdad? En el original, la palabra fiesta significa una cita divina, una fecha señalada por Dios para encontrarse con nosotros. Y así como pues tenemos que la cita con el dentista, que la cita con el doctor, que la cita, ¿verdad? Y procuramos marcarla en nuestro calendario y arreglarle el horario que tengamos que arreglar para acudir a esa cita. Así como lo hacemos, así Dios tiene en el calendario de Él tiene marcada la fecha de cada una de estas 7 fiestas. Y para el Señor, bueno, Dios es completamente responsable y cumplido y puntual, y Dios nunca llega tarde. Dios tiene completa y absoluta solemnidad y seriedad para encontrarse con su pueblo en estas fechas. Y es muy importante que cada una de estas citas tuvo un tiempo en el que se hizo en la manera histórica, pero también un tiempo profético, también es una profecía. Todo lo de la palabra del Señor es aplicable a nosotros en este tiempo. Toda la palabra es inspirada, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para exhortarnos hoy día. Entonces, absolutamente vigente lo que estamos viendo y importante. ¿Saben qué? Yo pienso que por más que pudiéramos estudiar, porque yo me acuerdo que estudiábamos este curso de las fiestas de Jehová, a veces por un mes, todos los días teníamos clase, o a veces por una semana, por horas, y apenas, ¿verdad?, alcanzábamos a ver las fiestas. Y ahorita pues lo estamos tratando de ver lo más rápido y lo más breve posible. Pero esto es nada más, hermanos, para que recordemos y para que nos demos cuenta cómo el Señor va cumpliendo cada paso en nuestra vida. El que tiene hambre, como dice la palabra, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene hambre de la palabra va a buscar y va a escudriñar y se va a quedar en el tema y va a decir: Señor, háblame más sobre esto. Esta fiesta de la expiación es sumamente solemne. ¿Cuáles eran las indicaciones? Las indicaciones eran, primero, una santa convocación. Ahí lo vemos, vamos a enumerar las cosas que se tenían que hacer en esta fiesta. Lo que nosotros no entendemos por fiesta, ¿verdad? En esta cita con Dios, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Primero, santa convocación, o sea, todos éramos reunidos, todos de alguna manera somos llamada la atención hacia la invitación, se ha extendido la invitación de Dios a nuestras vidas para esta cita con Él. Esa es una santa convocación, ¿sí? Un día señalado por el Señor para nosotros. Luego dice: afligiréis vuestra alma. ¿Por qué habrían de afligir su alma? ¿Por qué? Vamos a Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2, y si alguien lo tiene primero que yo y me lo lee, por favor, se lo voy a agradecer mucho. Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense, hermanos, a veces nosotros decimos: bueno, Señor,
¿Estás escuchando la oración? ¿No la estás escuchando? Aquí claramente el Señor nos dice una cosa muy importante. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuánta gente nos encontramos, hermanos, que dice que ay, Dios no me oye? Y nosotros queremos ser buenos evangelistas, buenos cristianos y, ay, no, sí, Dios te oye. Claro que sí, Dios te oye. Aquí la palabra está diciendo que nuestras iniquidades y nuestros pecados hacen una división entre Dios y nosotros. Y por lo tanto, ahí dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, qué importante es que nosotros vengamos a buscar al Señor. Dice aquí, afligiendo vuestra alma para reconciliaros con Dios. Fíjese qué importante que Dios es el que hace una cita con su pueblo. Dios es el que nos busca, hermanos. Realmente nosotros, si no estamos en problemas, en pruebas, en enfermedad, generalmente no buscamos a Dios. Pero vemos aquí, Dios qué necesidad tiene de nosotros, hermanos. Pero Él hace una cita para encontrarse con nosotros, para reconciliarse. Ese es el amor de Dios, que Dios ha amado tanto al mundo, que ha dado, ¿sí? Él ha dado para encontrarse con nosotros, para sanar esa separación que hay entre Dios y nosotros. Y si tú ahorita has tenido un día fabuloso, y si hoy has tenido una semana de ascenso, de incremento, de bendición, tal vez tú vas a decir, ay, ¿de qué está hablando? Pero fíjense, hermanos, que llega el día en el que no nos va tan bien, y llega el día en el que volteamos y queremos que Dios nos escuche, y llega el día en el que anhelamos saber que Dios nos está escuchando. Y ¿saben qué? Qué importante es que ahorita lo escuchemos, ¿verdad? En tiempo de prueba, en tiempo de aflicción, en tiempo, dice la palabra, aceptable, te voy a escuchar. Qué importante es que nuestra relación esté bien con el Señor. Sí, el otro día yo les comentaba esa situación que pasó con mi nieta, que al subirse al carro cuando la recogí me dijo, ¿a dónde vamos? Me dije, vamos a tal casa. Y cuando ella supo que íbamos a esa casa, dijo, híjole, pues la última vez que estuve ahí me porté mal. Necesito pedirle perdón a esa persona donde vamos ahorita. Casualmente yo había subido la guitarrita, una guitarrita que ella tiene, yo la había usado y la traía en el carro, y la empezó a agarrar y empezó, perdóname, empezó a cantar. ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy ensayando, porque no puedo llegar, porque me porté mal la última vez y tengo que pedir perdón. Entonces, a mí se me hizo bien bonito eso, hermanos, porque realmente uno que diría, yo no voy. No, yo no voy, ¿verdad? Yo tuve un problema, yo no voy a esa cita, yo no voy a ese lugar. Ay, no, pues aquí déjame, ¿verdad? Y si son así como, uy, hermanos, como he sido yo, ¿verdad? No, pues me bajo, ¿verdad? Me bajo. Es más, yo me voy a pie, no como. ¿Cuántas cosas hemos hecho por evitar un encuentro con alguien con quien nuestra relación está mal? ¿Cuántas cosas hemos hecho por evitarlo? No tenemos ese corazón que dice el Señor, que seamos como niños. Y Dios, hermanos, es el que hace la cita para encontrarse con nosotros, para perdonarnos, para reconciliarse con nosotros, siendo nosotros los que debiéramos buscar esa cita con el Señor. Bueno, pues a mí se me hizo bien bonito y de mucho ejemplo para mi vida, ¿verdad? Que pisando la puerta de la casa, ven, quiero hablar contigo. Y se la llevó y luego le dice, aquí empezó todo. La llevó al cuarto en donde empezó el problema. Aquí empezó todo. Y aquí te quiero pedir perdón. Y ay, Señor, que nuestro corazón, Señor, quiera ponerse a cuentas contigo. Dios declaró, hermanos, un día al año, que era la fiesta solemne de la expiación, para reconciliarnos con Él, para que su pueblo estuviese en condiciones de clamar y Dios oírle.
Yo no sé si ustedes han oído historias, ¿verdad? Películas, libros, han leído libros de personas con mucho dinero, en una posición privilegiada, que de repente no contestan el teléfono o no tienen fecha para encontrarse con nosotros. ¿Por qué? Pues porque tienen muchas cosas y a lo mejor es una oportunidad para que nosotros les pidamos. ¿Saben qué? Dios busca esa oportunidad con nosotros. Dios no quiere perderse del día que tu voz se levante y clame a Él. Dios no se quiere perder el momento en el que tú voltees tu rostro al cielo y le digas: Dios, ¿dónde estás? Te necesito. Dios no se lo quiere perder, porque Él quiere salvarte, porque Él quiere sanarte, porque Él quiere encontrarse contigo. Ese es el Señor hermoso, maravilloso Dios, por el cual ahorita estábamos alabándole y bendiciéndole. Glorioso es el Señor. Dice: pues este día afligiréis vuestra alma, leímos ahí en Levítico, para reconciliaros. ¿Qué es afligir? Vamos a Esdras 8:21. Les voy a pedir acá de este lado que leamos Esdras, del lado donde está Graciela, por este lado. Esdras, por favor, 8:21. Y acá, de este lado, vamos a buscar Salmo 69:10. Y es muy específica la escritura cuando nos habla acerca de afligirnos. ¿Qué dice? Esdras 8:21, por favor. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. La forma de afligir el alma, ahí dice muy claro, es ayuno. El ayuno. Esa es una manera en la que podemos afligir nuestra alma. Dios no quiere que nosotros seamos unos cristianos caras largas, así deprimidos, tristes, apagados, que Dios quiera vernos así. No, hermanos, Él cuando habla de afligir nuestra alma se está refiriendo al ayuno. Que nosotros literalmente nos tapemos la boca, si es en el original, taparnos la boca para ayunar. Y dice que esto va a ser, ahí como leímos en Levítico 23, de tarde a tarde. Quiere decir que vamos a empezar, este ayuno se empieza en la tarde y se termina al día 10 en la tarde. Entonces, de tarde a tarde ayuno. Salmo 69:10 también nos habla acerca de lo mismo. ¿Me lo leen, por favor? Si alguien lo tiene, ¿sí? Amén. Por favor. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Lloré afligiendo. ¿Cómo? Con ayuno mi alma. Entonces, hermanos, este es un tiempo en el que el Señor nos llama a tener un ayuno. Hermanos, es total y completamente cristiano ayunar. Y el Señor nos está invitando a que lo hagamos. Ahorita hay muchísima información acerca del ayuno, ¿verdad? De que, wow, el ayuno esto y el ayuno lo otro. Esa es la verdad. Habla mucho acerca del ayuno. Pero nosotros, hermanos, sabemos que esto es básicamente de la palabra del Señor. Es buscar al Señor. Hay gente que dice: ay, es que necesito que Dios me ayude con tal cosa, ya voy a ayunar. ¿Saben qué, hermanos? Dios se agrada de que nosotros ayunemos, y ahorita vamos a ver lo que es el verdadero ayuno en Isaías 58. Pero el ayuno es una práctica cristiana muy importante, hermanos, que ciertamente Dios quiere que disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado, y por eso nos provee. Y por eso hace que la tierra produzca deliciosos frutos y que haya abundancia de comida, que haya gente que lo acapara o que hace cosas con la comida, encareciéndola, etcétera. Pero, hermanos, ¿saben qué? La comida es algo que Dios nos dio para gozarlo y disfrutarlo y tenerlo.
pero sí nos pide el Señor que aprendamos a ayunar. Eso es importante, ¿sí? Entonces debemos subrayarlo y debemos hacerlo parte de nuestra vida, el ayunar. Bueno, entonces vamos a ver las características importantes de esta fiesta. Solamente la podía oficiar el sumo sacerdote, nada más. Únicamente el sumo sacerdote. Vamos a Levítico 16, versículo 2. Levítico 16, 2. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Fíjense, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Una vez al año la promesa de Dios era aparecer. ¿Y saben quién podía entrar? Únicamente el sumo sacerdote, Aarón, y los que estaban designados cada año, únicamente él. ¿Y qué se nos dice de él? Vamos al 16 del 3 al 6, allí mismo, pero del 3 al 6, ¿qué dice? Dice: con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá de cinto de lino y con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aquí vemos, hermanos, unos lavamientos rituales. ¿Y saben qué? Cuando Dios dio todas estas características de las fiestas, hermanos, las dio para revelarnos verdades espirituales. No porque Dios quería que nos hiciéramos ritualistas y porque Dios quería que nos hiciéramos religiosos, y no, porque Dios quería revelar algo. Y una de las cosas que nos revela el Señor a través de lavamientos, sí, habla acerca de cómo Dios ama la limpieza, hermanos. Cómo Dios ama la limpieza. Cómo Dios quiere que seamos purificados. Hermanos, yo desde niña fui enseñada en mi casa a que el domingo que íbamos a la iglesia había que ir lo mejor posible. ¿Sí? Y así como que, los zapatos lavaditos, limpiecitos, ¿verdad? El cabello arreglado. O sea, no es una tradición nomás por tradición, hermanos. Son cosas naturales que revelan de nuestra condición espiritual, revelan nuestro respeto al encuentro con el Señor. Esto, claro que no se compara, pues, ni en lo más mínimo con lo que era la solemnidad de este día. El sacerdote se bañaba en ese día, hermanos. Se tenía que lavar completito 5 veces. Y se cambiaba de ropas y se hacía tal cosa, y luego se lavaba y se ponía su ropa. Y nos habla claramente aquí de una vestidura de lino, blanca, hermanos, ¿sí? Como el Señor quiere que se vista su iglesia, de unas vestiduras blancas, resplandecientes, de lino, fino, sin arrugas. Eso quiere el Señor, y el sacerdote era de lo que se vestía y hacía todo lo que tenía que hacer, pero él se lavaba y se cambiaba y se ponía esas vestiduras. Y algo muy hermoso, el sacerdote tenía que ofrecer primeramente por él y por su familia un sacrificio. Porque, hermanos, nadie tenemos así como que garantía de por vida. ¿Cómo se podría decir? Garantía de por vida o seguro de vida de por vida. No, hermanos. El Señor sabe que somos carne y que somos débiles, y el sacerdote estaba rodeado de debilidad y de fallas y de pecado, y no porque era el sumo sacerdote, era sin fallas, hermanos. Un ejemplo muy claro, Elí, ¿se acuerdan? Bueno, Elí vio a una mujer que estaba llorando con un llanto y un clamor al Señor, y mujer, digiere tu vino, ya, ándale, ya, muévete.
el sumo sacerdote, hermanos. Y voltea, ¿verdad? Y le dice, yo estoy afligida porque quiero un hijo y le estoy pidiendo a Dios un hijo. Y bueno, Dios te lo dé, Dios te lo dé. Dios te conceda la petición. Y ella, ¿cómo? Tú eres el sumo sacerdote, me lo estás diciendo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? El sumo sacerdote, yo, híjole, ay, caramba, alguien que toma bien en serio y bien al pie de la letra las cosas de Dios. Así debemos de ser nosotros, hermanos. El sumo sacerdote tiene una gran responsabilidad sobre su vida. Como cualquiera ahorita de nosotros, hermanos, que delante del mundo decimos ser cristianos, decimos que venimos a una iglesia cristiana, que cargamos una Biblia entre nuestras manos y que la gente nos ve y dice, ahí va un cristiano, ahí va una cristiana. Qué importante, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y nosotros debemos de buscar primeramente delante del Señor estar reconciliados con Él. Y dice que el sacerdote ofrecía sacrificio primeramente por él y por su casa. ¿Sí? Toda nuestra familia, hermanos, somos alguien que estamos representando al Señor. El sumo sacerdote, aún por la posición que tenía, el lugar más importante que tenía, la persona más importante. Fíjense que si el sumo sacerdote era acepto delante de Dios, él podía ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Y si el sumo sacerdote no era acepto delante de Dios, pues tampoco el pueblo iba a recibir el perdón de sus pecados. Fíjense qué tan importante era esto. Las vestiduras del sacerdote tenían unas campanillas en la bastilla para que sonaran mientras él se estaba moviendo adentro del lugar santo, en donde nadie más podía entrar, y todo el pueblo guardaba silencio, hermanos. Se reunían millones de personas y todo el pueblo guardaba silencio mientras el sacerdote estaba adentro, y mientras oyeran las campanillas, quería decir que Dios estaba aceptando el sacrificio, porque si se dejaban de oír, tenían que sacarlo jalándolo con una cuerda, porque quería decir que había muerto delante de la presencia del Señor. Eso es sumamente delicado. Que nosotros aprendamos, hermanos, que venir ante la presencia de Dios es algo de verdad temible. Nos puede pasar a lo mejor como muchos, ay, no, pues a mí no me pasa nada, soy cristiano con un pie en el mundo y un pie en la iglesia y no me pasa nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Que no vaya a ser un día que esas campanillas ya no se suenen, que no vaya a ser un día en que nos tengan que recoger así. ¿Por qué? Porque ha venido la presencia del Señor, hermanos, el celo del Señor. El sumo sacerdote entraba a la presencia del Señor y allí bajaba la presencia de Dios, como se lo dijo Moisés al sacerdote Aarón: cuidado que no vaya a morir, no en cualquier momento, ese día únicamente puede entrar. También a esta fiesta se le llama la fiesta de cara a cara, porque era la única vez en que el sacerdote entraba y podía estar cara a cara con la presencia de Dios. Incluso traía en el pectoral, traía sobre el pecho, traía unas piedras preciosas que representaban a cada tribu del pueblo de Israel. Traía 12 piedras. Y esas 12 piedras sobre su pecho estaban representando que todo el pueblo venía delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué las cargaba sobre su pecho, hermanos? Porque tenía que amarlas. Estaba arriesgando su vida, podía morir. Entonces era muy importante que él fuera acepto delante del Señor. Algo bien bonito que no viene en la Biblia, pero que está registrado, hermanos, porque el Talmud o los judíos han hecho registros muy, muy importantes y bueno, ahorita están enceguecidos, como dice la palabra, tienen una venda, no pueden ver, pero lo que ellos registraron en el Talmud es esto. Ellos tenían una tradición que cuando sacrificaban al buey,
que se iba a entregar por los pecados, se colgaba un cordón o un listón de grana a la puerta del tabernáculo. Y está registrado, hermanos, que sucedía un milagro. Cada vez, ¿alguien sabe de eso? Está registrado de que ese cordón de grana se ponía blanco, de una manera milagrosa. Ya sabemos que tienen sí supersticiones y cosas así los judíos, hermanos, pero esto está registrado en el Talmud. Curiosamente, lo que para nosotros sí es entendible, pero para ellos a lo mejor no, entre 30 y 40 años antes de la destrucción del templo, el templo que construyó Herodes, el templo que estaba vigente cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, ese cordón de grana, hermanos, dejó de convertirse en blanco. Ya no volvió a suceder ese milagro. Nosotros les podríamos decir a los judíos, pues ya no era necesario el sacrificio, Cristo ya había muerto en la cruz del Calvario, por eso es que ya no volvió a suceder. Pero bueno, es una como curiosidad, pero pues está registrada y es importante. El sacerdote entraba con la sangre recogida del sacrificio y la entregaba y tomaba un incensario del carbón ardiendo y un cuenco de incienso, deteniéndose para lavarse en cada momento que hacía algún cambio, y luego entraba al lugar santo y colocaba el incienso delante del propiciatorio para que se llenara de una nube de humo la habitación. Y eso lo podemos ver ahí en Levítico 16:12. ¿Cómo dice? Levítico 12 y 13. 16, 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Amén. Fíjense, hermanos, ¿saben de qué nos habla el incienso? ¿De qué nos habla la Biblia? ¿Qué es el incienso? ¿Sí se acuerdan? Las oraciones. Hermanos, las oraciones son el incienso que nosotros ofrecemos delante del Señor. Suba mi voz, suba mi oración como el incienso. Así nos dice Salmos, el rey David entendía que el incienso no era en sí, vamos a llenar de incienso aquí, hermanos, para que, no, representaba la verdad espiritual de la oración. Qué importante es que oremos, hermanos, qué importante es que oremos para que se llene nuestra casa de ese olor fragante que es el incienso, de esa nube, para que nadie muera, hermanos, en nuestra casa. La oración es muy importante y vemos aquí, no leímos Isaías 1:18, nos lo salteamos. Vamos rapidito a Isaías 1:18, en donde el Señor dice, vengan y estemos a cuenta, ¿sí? Fíjense qué hermoso es el Señor buscándonos, pero sí lo mencionamos. Bueno, vamos a nuestro sumo sacerdote, Jesús. Jesús fue declarado con poder, hermanos. Jesús fue declarado con poder, nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Él fue declarado. Y todo lo que es el libro de Hebreos, hermanos, nos habla tan hermoso. Hebreos 8, 9, 10, habla todo lo que es la base bíblica de lo que estamos hablando ahorita, aplicándolo a Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote. Nosotros tenemos en nuestro sumo sacerdote, hermanos, gloria a Dios. No dependemos de un sumo sacerdote como Elí. No dependemos de un sumo sacerdote como otros hermanos humanos, llenos de, a lo mejor con pecado, con debilidades, con fallas, con faltas, que primero tenían que ver si Dios los aceptaba. Nosotros tenemos al sumo sacerdote aceptado por Dios, hermanos,
que entró al tabernáculo no terrenal, al celestial, con su propia sangre, nos dice Hebreos. Bueno, vamos a Hebreos 9, 24 y 26 para leerlo directamente de la palabra, lo que les estoy diciendo. Hebreos 9. Yo les voy a leer el 7, 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Primeramente por sí mismo el sacerdote. Y el 9:24, ¿cómo dice? 24 al 26. Porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén, hermanos. Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahí mismo en Hebreos vamos a buscar el capítulo 10, versículo 9, por favor. 10, 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Ajá. ¿Para qué venía el Señor? Para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, ese es el verdadero sacrificio. Esa es la verdadera aflicción de nuestra alma. El hacer la voluntad del Señor. No sé si para ustedes, hermanos, pero para mi vida sí, en muchas ocasiones ha sido aflicción de mi alma hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que mi carne quiere, no es lo que yo quiero, no es lo que mi alma escoge. Pero dice aquí que Jesús vino y hizo la voluntad de Dios y así estableció el nuevo pacto, haciendo la voluntad de Dios. Ese es nuestro sumo sacerdote, hermanos, que cumplió absolutamente con todos los detalles, con toda la sombra, con todo. Él cumplió. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Este versículo, hermanos, nos lo dice claramente porque vayan buscándolo por favor. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. El sumo sacerdote fungía como un intermediario entre el pueblo y Dios. Él fungía como intermediario. ¿Por qué? Porque él venía y se presentaba delante de Dios con el sacrificio, con la sangre, pidiendo esa expiación, ese perdón. Él estaba de intermediario y todo el pueblo guardaba silencio y todo el pueblo en solemnidad y en ayuno, esperando escuchar si era acepto el sacrificio. ¿Y qué dice Primera de Timoteo 2, 5 y 6? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Ahora tenemos un solo mediador, hermanos. Ya no hace falta que ningún hombre, ningún ser humano, porque ninguno de ellos está habilitado. Si vemos ahí en Hebreos, todo lo que es el capítulo 9, 8, 9 y 10, vemos todas las características, o sea, no acabaríamos ahorita de verlo. Léanlo en su casa, así como cuando se comen un postre y lo degustan así, paladeándolo, hermanos. Hebreos es el que nos revela a Jesús como ese sumo sacerdote. Por ejemplo, el 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Por ejemplo, el 23, 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como nos leyó ahorita el hermano, ni para ofrecerse muchas veces. El capítulo 10 dice, el versículo 3, porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Ay, hermanos, ¿quién de ustedes se acuerda de algún error que cometió? Y simplemente el acordarse lo llena uno así como desde la cabeza hasta los pies de una sensación bien fea. Por ejemplo, ¿verdad? Que atravesarse uno al momento que hubo pues un choque. Eso yo ya se los había contado a ustedes, ¿verdad? Una vez yo iba manejando el carro, era el carro de mi esposo, pero éramos novios, él estaba estrenando su carro, por alguna razón, alguna parte iba yo con ese carro y yo lo choqué. Entonces cada vez que yo me acordaba, ay, pero cuando pisé el acelerador para atravesarme, ¿por qué me atravesé? Y cada vez yo como que lo revivía y volví a sentir la misma sensación de, ay, pero ¿por qué pisé? Hermanos, imagínense lo que es estar recordando los pecados. En el infierno se nos dice que el gusano de Jacob, bueno, el gusano nunca muere. ¿Qué es el gusano? El gusano es la naturaleza vieja, la naturaleza pecadora. Y en el infierno, hermanos, esa es una de las cosas que pasan en el infierno. Por lo que leemos en las Escrituras, siempre se está recordando los pecados. Y siempre, hermanos, cuando uno está en una tentación, Satanás te dice, no te va a pasar nada, vas a estar muy bien, todo mundo lo hace. No, hombre, ni creas que... hazlo, ándale, métete a eso, no pasa nada. Y ya que estás adentro, ya que lo hiciste, empieza Satanás, y tú eres el único, y ya olvídate, jamás vas a poder, porque ahora sí, ya no te va a oír Dios. Imagínense en el infierno, hermanos, ¿qué será eso? Es una cosa espantosa, estar recordando los pecados. Pues aquí nos dice que la fiesta de la expiación pues era una de las cosas. Había que estar recordando los pecados, acordando los pecados. Y si el hecho de que alguien te lo diga, ¿verdad? Ay, acuérdate, ya se te olvidó, tú me hiciste y siempre lo dijiste. Imagínense uno solo, allí en la noche, yo lo hice y otra vez, ay, otra vez. ¿Saben qué, hermanos? Es verdaderamente un sufrimiento, y el infierno es un sufrimiento sin fin. Y en esta fiesta era una de las ocasiones, era el momento para afligirse por los pecados y pedir perdón. Y ahora sabemos que Jesucristo llevó esa culpa por nosotros, hermanos. Una vez estaba yo evangelizando ahí en el parque, me fui a evangelizar, tendría unos 14, 15 años, y estaba evangelizando a una persona, y esa persona me hizo caso. Era un señor, y sí, oiga, ¿por qué? ¿Y qué dice? Y esto, a ver este folleto, y me hizo plática. Y ya después de que yo estuve hablando con él y ya quería llorar por él, me dice, yo acabo de salir de allí, ahí estaba la pena, yo acabo de salir de ahí y me acaban de liberar. Así como, ¿sí sabe con quién está hablando? Y así como que me temblaban las piernitas, ¿verdad? Y dice, ay, yo aquí sola hablando con este señor. ¿Sí sabe con quién está hablando? Usted sabe lo que yo hice. ¿Por qué me dice que Dios me va a perdonar? No me perdona ni mi familia. Y así como que, ay, Señor. ¿Saben qué, hermanos? De verdad, cuando uno lleva ese mensaje a una persona, de ese perdón, de esa redención, de esa transformación que Dios es capaz de hacer, hermanos, para el pecador no es fácil. No es fácil. Uno tiene que decir, Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Y aún si nos acordamos de nuestros pecados, hermanos, es para darle honra y gloria y alabanza de lo que Él nos ha librado, de dónde Él nos ha sacado. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿De dónde el Señor me ha sacado? ¿De dónde me libró el Señor? Corintios dice, 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, hermanos, no cayó en la tentación, no cedió, aunque afligió su alma y aunque sufrió, dice que su alma fue afligida, él no hizo pecado para que fuésemos hechos nosotros justicia de Dios.
Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Aquí podríamos durar mucho tiempo hablando acerca de esto, hermanos. Es algo glorioso y maravilloso. Saben que el enemigo no conoce todos los planes de Dios. Conoce la Biblia, se sabe versículos, puede recitar cosas de la Biblia, pero no conoce los planes escondidos del Señor. Porque si él hubiera sabido, no hubiera crucificado a Jesucristo. No hubiera incitado. Imagínense, el sumo sacerdote, el representante del pueblo, ahí andaba metido para que crucificaran a Jesucristo, hermanos. Él era de los que estaba ahí en el clan, ¿verdad? Y el sumo sacerdote y y aquel, y los fariseos y los escribas y los conocedores de la ley, ahí andaban fraguando el plan para matar a Jesucristo. Fíjense nada más, ¿quién tenía que sacrificar al cordero? Tenía que ser el sumo sacerdote. Y ahí andaba, en la conflagración, ¿sí? Para matar a Jesucristo. Fíjense nada más, hermanos, hasta dónde, ¿verdad? Y nosotros tenemos que verlo con la maravilla que es el Señor. Que a lo mejor alguien puede decir: jamás voy a hacer tal cosa yo nunca jamás voy a hacer esto. Pues ¿saben qué, hermanos? A lo mejor el sumo sacerdote, pues cada año, Señor, perdóname todos mis pecados, pero llegó un año, un día en el que Él fue el que llevó a cabo, fue el que presentó y llevó al cordero a la muerte, hermanos. Satanás no puede saber todos los planes de Dios, todo no lo sabe, hermanos. Y una de las preguntas que yo tenía en mi corazón, y yo decía, bueno, ¿por qué ha habido muchos fines del mundo? Así como que, el tiempo, por ejemplo, del cumplimiento de la fiesta de la expiación, tal vez fue en el tiempo de Hitler, pienso yo. O sea, he pensado yo, a lo mejor fue en el tiempo del cumplimiento de la Segunda Guerra Mundial, tal vez ahí fue la fecha de la expiación. Pero también hay gente que me puede decir, no, hombre, no, si fueron arrasados los judíos mucho antes, ¿verdad? Cuando fue destruido el templo, cuando entró ese, pues así se le llama, pues un anticristo que entró y destruyó el templo y profanó y hizo cosas tremendas con los instrumentos del templo, hermanos. Incluso ofreció un cerdo sobre el altar. Y podemos decir, es que pues a lo mejor es el anticristo. Hermanos, para mí fue bien bonita esta respuesta que yo encontré, que Satanás tiene que tener preparado un anticristo para cada generación, porque él no sabe cuándo el Señor viene. Él no sabe cuándo es el día del fin. Él no conoce el día ni la hora en que el Señor venga por segunda vez. Y en que sea la definitiva del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor venga y suene la trompeta y levante a sus santos y venga el Señor y tome el reino, Satanás tiene que tener preparado un anticristo en cada generación, y por eso ha habido varios anticristos que ahorita sabemos que eran figura del anticristo verdadero que va a venir. Anticristo verdadero parece una contradicción, pero sabemos que la Biblia nos habla en Tesalonicenses de un anticristo que se va a manifestar antes de que Cristo Jesús venga por segunda vez a la tierra y establezca su reino. Ese es el anticristo de los últimos tiempos, pero ha habido varios anticristos. ¿Por qué? Pues porque Satanás no sabe cuándo va a ser, cuándo va a suceder. Bueno, el verdadero ayuno, vamos a Isaías 58. Rápidamente vamos a leer unas características del verdadero ayuno. Rapidito vamos a leer unas características. Dice: el verdadero ayuno, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. ¿Se acuerdan la fiesta de las trompetas? Y anuncia a mi pueblo su rebelión. Había 10 días entre la trompeta
y expiación, hermanos. 10 es número de prueba, de juicio. Y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Ay, una nasta, adelgazo. Una nasta, me vuelve a quedar el vestido tal. Hermanos, no ayunamos para eso. Dice, vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Fíjense, hermanos, que cómo habla aquí el Señor, que si alguien depende de nosotros, económicamente su vida depende de nosotros, nosotros no debemos oprimirlos. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Una fiesta, hermanos, un evento que estaba escondido aquí en la fiesta de la expiación. ¿Saben cuál es? El día del jubileo. 7 por 7. A los 7 años, en el 7º día, iba a haber el día del jubileo, en que eran libertados todos de sus deudas, y todos los que se habían vendido como esclavos quedaban libres, hermanos. Aquí está escondida esta fiesta. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Ahora, a lo mejor si yo ayuno, hermanos, así me entrego así en un ayuno, pues baja la gloria de Dios. ¿Por qué? Pues porque no tengo así ese hábito, esa disciplina. A lo mejor si usted ayuna, pues liberta cautivos y todo. Pero hermanos, cuando el ejercicio espiritual se vuelve un ritual religioso, pierde su sentido, pierde, digamos, su poder. Si yo leo la Biblia todos los días con esa hambre de Dios, como cuando nacemos de nuevo y empezamos a leer la palabra, hermanos, baja el cielo cuando leemos la escritura. Pero el cristiano de 30, 40 años para que no digan que no leí, y compartir en las redes sociales que leí, y hermanos, ya no es lo mismo, ¿sí? El ayuno que Dios escoge es el ayuno que está buscando hacer su voluntad, como leímos de Jesucristo. Vine a hacer tu voluntad. Ese es el verdadero ayuno, hacer la voluntad de Dios, no buscar nuestro propio gusto. Y Hebreos 10, 19 al 25 dice, así que hermanos, teniendo libertad, fíjense, vámonos ahí a Hebreos 10. Ahora sí, hermanos, la conclusión para nosotros. Ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya no es, oye hermanos, a lo mejor alguien que entre aquí va a caer muerto. Dice, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, versículo 19 de Hebreos 10. Me gustaría que todos tengan su vista en esos versículos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se acuerdan que el velo fue rasgado desde arriba hacia abajo? Un velo, dijimos, de cuántos milímetros de espesor, no sé si se acuerdan de ese detalle que hablamos. Se rompió el velo, hermanos, apuradísimos, cosiéndolo para la fiesta. El Señor rompió ese velo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia.
¿Qué es una mala conciencia, hermanos? ¡Ay! Me volteó a ver feo porque, es que yo le caigo mal. Me contestó así porque esto. Mala conciencia, hermanos, estar pensando mal de otros, tener una conciencia a la cual ya tienes cansada de hablarte y no le haces caso. Mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Buscarle nuestra santidad, hermanos. La santidad en el matrimonio, la santidad en la soltería, la santidad en la juventud, la santidad en la vejez. Hermanos, la santidad físicamente, dice el versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar. Fíjese todo lo que trae el hecho de que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote y que Él haya cumplido esta fiesta. Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahí continúa, más abajito sigue hablando, ¿verdad?, de todas las cosas que vienen como implicación. A veces sacamos de contexto ese versículo de no dejando de congregarnos, hermanos. Me da mucha tristeza, ¿verdad?, cuando alguien deja de congregarse, falta por cualquier cosa, hermanos, porque el Señor, imagínense, hablando de la expiación, hablando del sumo sacerdote, hablando de que entregó su vida, de que entró al cielo con su propia sangre, allí en ese contexto nos dice, no dejen de congregarse. En ese contexto dice, estimúlense al amor y a las buenas obras. Allí en ese contexto dice, permanezcan firmes, sin fluctuar. En ese contexto también nos dice, pues abarca tantas cosas, dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque el versículo 36, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos, la paciencia se nos acaba a todos, se nos acaba. Hay un momento en el que decimos, ya no soporto más, y dejamos de lado la gracia de Dios. Y esa gracia viene del sumo sacerdote que se entregó por nosotros, que dio su vida. No había otro sacerdote que pudiese cumplir todos los requisitos como Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, ya no voy a tener más paciencia, ya se me acabó mi paciencia? Dice el versículo 38, y si retrocediere no agradará mi alma. Y ahí lean todo lo que habla, hermanos. Dice, traed a memoria los días pasados, el versículo 32, cuando presentaste batalla por el evangelio, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, de los presos, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Todo lo que implica, hermanos, el que Jesucristo haya dado su vida por nosotros, el que tengamos un sumo sacerdote tan glorioso, tan maravilloso. Hermanos, nosotros estamos en un tiempo de gloria, porque tenemos al mejor y único sumo sacerdote. Nos dice Hebreos que Dios tuvo paciencia pasando por alto los pecados pasados y que ofrecían sacrificios, pero ahora tenemos a un gran sumo sacerdote, y a Él es al que servimos, hermanos. No venimos a congregarnos porque la hermana Norma o Isaac o la iglesia fulanita. No, hermanos, nos congregamos porque tenemos un gran sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. Nos amamos y hacemos buenas obras unos a otros porque nuestro sumo sacerdote
¿Quieres que pierda bienes? ¿O quieres que pierda ganancia? ¿O quieres, Señor, que deje esto? Señor, lo voy a hacer porque tú dejaste todo por mí. Señor, ¿qué más puedo entregarte? ¿Qué más puedo ofrecerte? Si tú lo hiciste todo. Si no alcanzamos a ver, hermanos, a ese sumo sacerdote, no vamos a ser capaces de hacer nada, ni entregar nada. Y vamos a estar peleando lo nuestro siempre, nuestro bien, nuestra carne, nuestro bienestar, siempre. Pero si vemos a ese sumo sacerdote acepto delante del Padre, le vamos a decir: Señor, aquí está mi vida. Te pertenece, es tuya, Señor, mi vida es tuya. Póngase de pie esta noche y yo los quiero invitar, hermanos. Miren, de verdad, el ayuno es una de las cosas que el Señor quiere que practiquemos, pero no lo vamos a hacer si no vemos a ese precioso sacerdote que se entregó por nosotros y que fue acepto. Bendito sea, Señor, esta noche te damos gracias por esa cubierta que has puesto sobre nuestros pecados, esa cancelación de nuestra deuda, Señor. ¿Y qué podemos hacer, Señor, como tu iglesia? ¿Cómo podemos vivir, Señor, como tu iglesia? Más que, Señor, como tú lo hiciste, haciendo la voluntad del Padre. Gracias, Señor, esta noche te damos por esa hermosa cita en la que tú nos llamas para estar a cuentas. Gracias, Señor, queremos venir y estar a cuentas contigo, Señor, y queremos, Señor, si es necesario, como dice tu palabra, que confesemos nuestros pecados, y tú eres fiel y tú eres justo para limpiarnos y lavarnos de toda maldad. Si hay alguien aquí que esta noche quisiera decirle: Señor Jesús, tú conoces mis pecados, y yo me acuerdo en la noche, me siento condenado, cuando en algún momento me siento condenado, mis pecados me condenan, me culpan. Yo te quiero pedir perdón, yo te quiero pedir perdón, Jesús. Perdóname, 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 Jesús. Y en esta hora te suplico: lávame y límpiame, cubre mi pecado, porque tú eres el Salvador, porque tú eres el sumo sacerdote que entregó su vida por mí. Gracias, Jesús, gracias. No dejes pasar esta noche, no dejes pasar ni un día más sin reconciliarte con Dios. Tú no sabes en qué momento vas a necesitar clamar a Él. Tú no sabes en qué momento vas a pedir su ayuda. Y te quiero decir una cosa: no va a oír tu oración si no hay una reconciliación, si no le pides perdón por tus pecados, si no le pides que Él te limpie. No te va a oír. Como lo leímos ahorita en Isaías, no va a escucharte. La verdad es esa: Jesucristo murió en tu lugar, y si tú lo aceptas y le dices: Jesús, yo necesito el perdón de mis pecados, yo te acepto, yo te recibo como mi Salvador, hoy serás reconciliado con Dios. Hoy será abierto ese camino para ti a la presencia de Dios. Jesús, lava mis pecados, límpiame, purifícame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque tú diste tu vida, tú diste tu vida en rescate por la mía. Jesús, te abro mi corazón y te recibo, Gracias, Jesús, gracias. Gloria a tu nombre, Jesús.